que esté Guido Lisi conmigo, es un orgullo, y me interesa muchísimo que rápidamente me digas que eras evangélico y que ahora sos católico, porque sí te estoy siguiendo, sí me interesa cómo explicás. Hay poca gente que explica tan bien como vos, Guido, tan bien. Hay mucha gente que no entiende porque no le explican. No saben explicar, ahí está. O sea, no tienen una buena, no son tan idóneos en la materia, como decimos. Por eso me Es, interesa. Claro, sí, eh, adelante, Guido, adelante. sí, es un tema, a ver, para explicar la fe hace falta primero entender la fe. Y eso es algo que va más allá de estudio, va más allá de haber leído, es algo que uno tiene que vivir. Yo por muchos años, yo me acuerdo, sí, como usted dijo, yo nací en una casa protestante, evangélica. Yo nací en la rama pentecostal incluso, o sea, de esos bien locos. Con el tiempo, Perdón, con los... perdón, Guido, Sí, ¿pentecostal trinitario? sí, pentecostal trinitario, sí. No, los pentecostales unicitarios vinieron mucho después. Cuando yo me bauticé en 1903. aquella época, yo me bauticé a los 10 años de edad y en aquella época, por lo menos en mi país, los pentecostales eran trinitarios. Es más, eran trinitarios a rajatabla. Fue después que vinieron los otros y no, bueno, es otra ruptura más, otra de las miles de rupturas que hay dentro de las miles de ramas protestantes. Pero fue justamente... eh, a ver, algo que yo me dediqué a enseñar, enseñaba cartas paulinas, enseñé el libro de los Hechos, enseñé los atributos de Dios, era lo que más me gustaba enseñar, era atributos de Dios cuando era protestante. Y me invitaban distintos pastores para enseñar en sus iglesias y hacemos cursos de 6 meses a un año a veces, en donde todas las semanas iba y enseñaba al mismo grupo de gente. Y fue justamente por medio de la profundización que uno empieza a ver, en mi caso yo empecé a ver huecos en la teología protestante, huecos muy importantes. Yo siempre les decía lo mismo, cuestionen todo lo que escuchan. Cuestionen todo lo que les enseñan. Incluso lo que les digo yo, cuestiónenlo y vayan e investiguen. Puede que cualquiera que les está hablando esté equivocado y que esté errando grosso. Vayan e investiguen, investiguen con ganas. Cuestionen, presuman que todo lo que escucharon es una mentira. Vayan e investiguen de nuevo. Si vuelven a llegar a la misma conclusión, bueno, lo que escucharon fue verdad, pero no tomen nada por sabido, nada por cierto, porque alguien se los dijo desde un púlpito. Y yo aplicando lo mismo, me di cuenta que si yo aplicaba lo mismo no podía seguir siendo protestante. Eso me pasó después de volver de China. Yo estuve en China por 14 años. Yo soy Oh, qué hijo de bueno. pastores. Sí, 14 años. Yo soy hijo de pastores. Mis padres fueron a China en una obra misionera. Yo fui con ellos. Yo era el intérprete de la misión, y durante todo ese tiempo a mí me tocó fogonearme con anglicanos, bautistas, reformados, presbiterianos, etcétera, etcétera, de distintos países, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, España, de muchos países de África, de Australia, incluso muchos chinos. Entonces me daba cuenta que la teología mía tenía que ensancharse. Me gustó mucho los años que compartí con ellos porque me ayudaron a abrir la mente mucho. Pero cuando volví a mi país, a Argentina, me di cuenta que yo ya no era protestante. Yo no me había dado cuenta, pero yo ya no era protestante. Guido, Sí, hola Luis Gerardo, estoy con Guido Lisi, que me interesa muchísimo Hola. y yo lo sigo. Eh, es católico actualmente, enseña muy bien la parte, y lo llamé a Luis Gerardo porque también es muy experto en esto. O sea, sí, me gusta hablar, dialogar y aprender de ustedes. En este caso, Guido, tenés una base que era protestante, hoy por hoy sos un católico bien formado, pero enseñás mucho sobre la parte católica. Que claro, porque fue justamente cuando quise empezar a dar respuesta a los huecos doctrinales que yo encontraba en mi teología protestante, que yendo para atrás,
volviendo a lo que yo en aquel entonces entendía como las bases más puras del Evangelio, digamos, la doctrina de la Reforma Protestante del siglo XVI, me di cuenta que lo que los reformadores enseñaban en el siglo XVI y lo que yo enseñaba era muy diferente. Me di cuenta que la doctrina había cambiado muchísimo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si voy más atrás del siglo XVI? Y fui estudiando de a poco hasta llegar al primer siglo. Y me di cuenta que antes de ese gran cisma luterano en el siglo XVI, había habido una iglesia por 16 siglos que había enseñado siempre lo mismo, que yo creía que era una iglesia apóstata, que yo creía que era una iglesia falsa, que yo nunca me había dado el honor de investigar con seriedad, siempre lo había ignorado. Pero cuando me quedé cara a cara con la realidad, me di cuenta que no podía ser honesto y seguir siendo protestante. Eso fue el año pasado, fue el miércoles de ceniza, que fue mi conversión a la iglesia del año pasado, sí. O sea que llevas, ¿cuánto? ¿Un año de católico? Eh, y sí, estamos ahora acabamos de terminar ¿cómo se dice? El día de Pentecostés, que fue hace poco. Yo me convertí a principio de Cuaresma del año pasado, así que es un poco más de un año según el calendario Y litúrgico. qué buen testimonio, porque sos hijo de pastor, de un pastor pentecostal, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, naciste en cuna, como se le llama, entre comillas, evangélico, pentecostales, o sea, Exacto, yo nunca había pisado una iglesia. A ver, yo había entrado a alguna que otra iglesia católica histórica, digamos, para verlo como, qué sé yo, haciendo turismo, nada más. Pero nunca había entrado a una iglesia para presenciar una misa hasta el año pasado. O sea, durante toda mi vida yo no había tenido contacto con la realidad de la misa católica, por 38 años. ¿quieres hacerle pregunta a Luis Gerardo? A Guido Lisi. Estamos dialogando con Guido Lisi. Ajá. Bueno, has notado todos los paralelismos en la forma en que se hacen las alabanzas con el contexto bíblico, por ejemplo, del Apocalipsis, de los ancianos que dicen continuamente santo, 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 con una oración repetitiva, y Claro, sí, sí, sí. Fue justamente, el en realidad santo que fue, se proclama al final de la oración eucarística. sí, 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 sí. Hay muchas referencias. Es Una que, interesante sí, dígame. que a veces recomiendo, por ejemplo, es decir, toma una libretita, un libro de taquigrafía, Sí. y ponte a recontar las veces en que se menciona a Jesús y las veces en que se menciona a María, a ver cuántas veces se menciona a la Virgen en la misa, No, porque creen exactamente, sí. que Es una vez en una oración nada más. una vez, y en cambio le decimos Cordero de Dios, y Exacto. en cada La misa oración es se todo dice, Jesús. La misa es todo Jesús. De principio a fin. pues sí, 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 sí. Es toda una efectivamente. simbología de principio a final. Es toda una simbología desde el sacerdote entrando en su peregrinación hasta el altar, actuando in persona Christi, hasta el final. Es todo el pregón del Evangelio. De principio a fin. Todo. En efecto, estamos de acuerdo. Entonces, sí, debería ser para un protestante honesto, para un sectario que realmente ande buscando la verdad, el ir a misa a descubrir que tiene muchos prejuicios que le han metido. Sí, sí, eso es verdad. Yo una vez leí, por ejemplo, el ya difunto Fulton Sheen en Estados Unidos. Una vez dijo, en Estados Unidos debe haber un centenar de personas nada más que realmente odian la Iglesia Católica, de verdad. Pero hay Ajá. millones y millones que odian lo que creen que es y enseña la Iglesia Católica.
que no son más que mentiras. Así es. O sea, son malentendidos, cosas, rumores o propagandas que les metieron en la cabeza. Entonces, obviamente, si yo amo a Cristo y si todos estos rumores y propagandas son reales, yo voy a odiar esa iglesia. Pero cuando me doy cuenta que todo esto era propaganda, ya es otra cosa. Ya no. Tengo que empezar a mirarlo con otros ojos. Lo que usted decía del Apocalipsis recién, yo justamente, mi camino comenzó cuando yo estaba enseñando en una iglesia el libro de Apocalipsis. Yo estaba enseñando Apocalipsis como, bueno, como protestante. Con esa iglesia ya habíamos estudiado toda la carta a los romanos. Nos habíamos tomado 8 meses en la carta a los romanos. Después de eso dijeron que querían seguir. Queremos estudiar Apocalipsis. Bueno, empezamos con Apocalipsis y fue cuando estaba enseñando Apocalipsis esa vez, cuando llegué al capítulo 5, por ejemplo, al capítulo 4 ya, la visión del trono, el capítulo 5, la liturgia celestial, y cuando llegué al capítulo 12, ya tuve que cancelar todo y no pude seguir, porque por primera vez veía, porque tenía que detenerme a mirar palabra por palabra lo que el texto decía, por primera vez veía lo que por décadas me habían dicho que no era así. Pero sí, fue justamente por el Apocalipsis. Se escucha un ruido, Sí, se escucha un ruido de algún lado, sí. No sé de dónde se viene. escucha. Guido, Sí, ¿y intervino acá un sacerdote en este cambio? ¿O es como que el Espíritu Santo te habló y dijo, no, mira, estás no, 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 no. equivocado, la iglesia es Fue, así? fue un proceso de 5 años en el que yo no hablé con nadie. Usted recuerda una cosa, yo no era uno más, yo era uno de esos que algunos pastores llamaban para consultar teología antes de predicar sus sermones. Entonces, yo no podía ir hablando de esto con la gente. Iba a confundir a mucha gente, yo mismo no entendía lo que me estaba pasando. Entonces fue algo que yo mantuve callado, ni siquiera lo hablé con mi familia, ni siquiera lo hablé con mi esposa y mis hijos. Nadie supo hasta ese miércoles de ceniza. Nadie supo. Entonces, por 5 años, el Señor me estuvo tironeando para este lado, sí. Y en más de una ocasión me sucedió por cuestiones secundarias, fuera de mi control, de tener que entrar a catedrales o iglesias católicas en las que no había misa, no había nada, estaba la iglesia abierta, pero no había nadie, en la que yo entraba y es como que en ese momento el tiempo se detenía y yo no podía irme. Me asustaba mucho lo que me pasaba, es por eso que me iba corriendo. Y en ese momento que entrabas a la iglesia católica, es como que estabas hablando con Dios, sí. Yo no entraba con esa intención, yo entraba, por ejemplo, en una ocasión estábamos haciendo turismo cuando recién llegábamos a Argentina, mis hijos, mi esposa es china y mis hijos, los tres nacieron en China. Cuando vinimos a Argentina, la más grande tenía 10 años, nunca había visto, digamos, las estructuras arquitectónicas tipo europeas que tenemos acá en Buenos Aires. Entonces vieron una catedral y me dijeron, ¿y qué es eso? Y antes de que yo les explicara, ya habían entrado y estaban mirando adentro. Entonces yo entro en medio de las corridas para decirles que no hagan ruido, porque había gente tratando de rezar. Y uno de mis hijos, mirando las estatuas, me dice, ¿y qué es esto? Claro, habían imágenes del crucifijo, de la Virgen, los apóstoles, las estaciones de la cruz, representaciones de historias bíblicas. Entonces yo en ese momento, digamos, en mi fervor protestante, le quise decir a mi hijo que todo eso era solamente paganismo. O sea que parecían ser cosas que tenían que ver con Cristo, pero que no tenían nada que ver con Cristo en realidad. Cuando yo estaba a punto de decir eso, de repente no podía hablar. Ah, Eh, Yo, yo, participó el se- Espíritu yo, Santo. yo sentía como si una mano se me pusiera encima. Ujú. Y yo tenía que contener las lágrimas, yo no podía hablar. Ellos no se dieron cuenta, ellos eran chicos, ellos se fueron, salieron a seguir el paseo y yo me quedaba que no me podía ir del lugar y tenía que luchar conmigo mismo para irme. Es como que yo sintiera en ese momento que en el sagrario estaba Jesús esperándome y que todo lo que tenía que ir era arrodillarme y rendirme. Obviamente no lo iba a hacer. Eso me pasó varias veces.
en varios episodios aislados, que después empecé a conectar y me di cuenta que no eran aislados. Pero sí, pasó durante el proceso de 5 años en los que no hubo nadie, fui yo solo tratando de entender lo que me estaba pasando y bueno, eso culminó con una ruptura. Al final tuve que rendirme. O me rendía o tenía que renunciar a la fe completamente, porque yo no podía seguir participando de digamos, la fachada, la falsedad protestante. Yo sabía que era una farsa. Yo ya lo sabía, entonces yo no podía seguir siendo parte de eso. O yo me rendía a lo que sabía que tenía que rendirme, o tenía que abandonar todo concepto de Dios directamente. Era así. No Guido, podía seguir siendo... Sí, perdóname que te interrumpa, pero vos no, estabas dígame. de pastor también, más allá de No, ser no, no, no. hijo Yo, de yo, pastor. yo estaba haciendo seminario pastoral. Yo Ajá, estaba preparándome para eso. Estaba por empezar, estaba preparándome para empezar una maestría en teología y cuando eso terminara, mi idea era hacer un doctorado en teología en el seminario bautista, en un seminario bautista muy reconocido en Estados protestante, Unidos. protestante, Claro. Entonces, yo estaba en ese proceso, sí, yo estaba haciendo eso. Mi idea era justamente, no era una tarea pastoral la mía, yo estaba más en lo teologal. Yo quería doctorarme en teología claro, para, digamos, y cuanto más avanzaba en la teología protestante me daba cuenta que habían demasiados huecos. Entonces yo por ejemplo, para poder dar respuesta a eso, yo recurrí a la típica fórmula protestante sola escritura. Bueno, anda a la Biblia. Entonces empecé a leer la Biblia de manera obsesiva. Por 15 años yo leí no menos de 10 capítulos y llegué a leer hasta 40 capítulos por día. Era una cosa, una tarea en la que yo me zambullía y no podía parar, porque yo tenía que dar respuesta a estas cosas que en la teología protestante no cerraban. Y fue justamente haciendo eso que me di cuenta que el protestantismo era una farsa. ¿qué es lo que no te Eh, cerraba en el protestantismo? Que vos puedas decir rápidamente. Muchas cosas. El bautismo por la regeneración, por ejemplo. Hay denominaciones que dicen que el bautismo regenera, muchas denominaciones dicen que no. Ahí yo me daba cuenta que había un problema muy grave, porque si el bautismo regenera de verdad, significa que el bautismo salva. Entonces, el bautismo tiene que ver con mi salvación. Si el bautismo es solamente un símbolo, no salva, no tiene nada que ver con mi salvación. Así que me bautice o no me bautice, mucha diferencia no hay. Eso a mí me perturbaba. Por ejemplo, el libre albedrío, la pérdida de la salvación, cuando tenía que ver, por ejemplo, con la visión histórica de lo que era la liturgia. Pero lo que más me molestó fue la Eucaristía. El entendimiento, o sea, la doctrina protestante de que el pan y el vino son símbolos nada más, cuando toda la iglesia, antes de Zwinglio, ni siquiera Lutero, antes de Zwinglio, toda la iglesia entendía que el pan y el vino eran realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Este fue el punto de quiebre. Yo decía, si esto es verdad, entonces todo lo demás tiene que ser verdad. Claro, Y después, estudiando, claro, seguido, estudiando historia, nosotros vemos que en esos primer 1000 años, antes que se separe la parte de Oriente del cisma de 1054, ellos te están diciendo que realmente es el cuerpo y que realmente es la sangre de Cristo. incluso hoy los ortodoxos griegos siguen diciendo lo mismo. Para ellos es el Claro, cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, los ortodoxos griegos en realidad la diferencia está en una cuestión de autoridad de la iglesia. Siempre es una cuestión de autoridad. Con Lutero fue lo mismo, una cuestión de autoridad. No querer someterse y se separa. Pero es siempre más o menos igual. Entonces, sí, fue eso lo que a mí me trajo, digamos, a cuestionarme cosas. Y y fue, a ver, uno de los problemas más grandes que existe entre los protestantes modernos, por lo menos, es el miedo a cuestionarse lo que creen. claro, No es un pecado cuestionarse cosas. El sí. pecado es creer ciegamente sin entender lo que uno cree. Guido, Cuestionarme, sí, y no diste ni ese testimonio que sinceramente para mí fue conmovedor, de que me diga, entro a la iglesia, o sea, a la iglesia católica, y ni siquiera pude decirle a tu hijo esto porque no no, pude. no pude. Claro, Es como que en ese momento, a ver, Dios ya me estaba preparando en ese momento, yo no ujú, me daba sí, cuenta, sí, sí, pero en ese momento es como que
sabiendo el Señor que mis hijos, que yo iba a traer a mis hijos a la Iglesia Católica al final, es como que no me permitió arruinarlos más, digamos. Es como que no les impartas esto que es mentira. No lo entendés vos todavía, pero no se lo impartas a él. Por lo menos a él déjalo libre de esto. Entonces, vos tenés mucho que lidiar en tu corazón con esto todavía. No se Se lo me, pases a sí, él. se me pararon los pelos, como no sé, como quien dice, ¿no? Vulgarmente. Sí, pero ¿qué testimonio? Eso al padre Rabasi no te contactaste, no le dijiste lo que te pasó o danos testimonio. El padre Rabasi, yo no conocía nada del padre Rabasi hasta después de mi conversión. Yo me enteré que, es más, el padre Rabasi oficiaba misa cerca de mi casa. Cerca de mi casa el padre Rabasi oficiaba la misa tridentina. Cuando yo intento ponerme en contacto con él, cuando yo ya estaba buscando, encontré la iglesia donde él oficiaba. Yo estaba haciendo arreglos para ir a verlo y ahí me entero que se estaba mudando a Estados Unidos. Así que medio como que lo perdí. Claro, qué testimonio, que ¿tus hijos ya son bautizados ahora en la Iglesia Católica? Mis dos hijos más grandes completaron bautismo en la iglesia católica, porque ellos se habían bautizado en la iglesia protestante, les faltaba completar bautismo. Hicieron eso. El más chico no se había bautizado todavía, así que se bautizó en la iglesia católica directamente. Los dos más grandes ya se confirmaron hace 2 semanas. Bueno, Y el más chico está esperando su primera comunión ahora en septiembre. oh, qué bueno, Sí, sí. qué bien. ¿Y tu papá vive? Sí. Sí, sí, mis viejos viven y básicamente no quieren saber nada conmigo. Ah, claro, porque es pastor. Claro, no, es que Yo, nuestro apellido, a ver, en síntesis, lo que yo veo acá es que es Dios mismo que hizo el vuelco, es el sí, mismo que te dirigió y no vení para acá y punto. Es sí, lo sí, que yo fue interpreto. así. Fue algo muy, a ver, fue algo muy irracional para mí. Es por eso que yo tengo también un poco de dilema con lo que estoy haciendo yo. Yo en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram, yo estoy tratando de dar, digamos, conocimientos e información apologética de la fe católica, pero yo tengo un dilema con eso también, porque yo, para convertirme, no necesité nada de eso. Cuando el espíritu, a ver, en mi caso, los argumentos nunca me ayudaron. Cuando hubo católicos que quisieron acercarse a mí y hablarme y tratar de convencerme, yo estaba tan cerrado que yo no prestaba atención. Entonces yo digo, sí, yo lo que estoy haciendo, yo estoy intentando, digamos, dar medios y dar información y dar material a gente que esté interesada, pero yo sé que al final el que hace el cambio en el corazón es Dios, no los Sí, argumentos. sí, 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 Dios es el que totalmente. llama a su iglesia, el que une a su iglesia a los que se tienen que salvar y une a los que sabe que se puede hacer algo con ellos. Por eso te pasa uno horas y días y meses discutiendo con necios y pues no llega a ninguna parte porque realmente no hay buena intención. Exactamente, porque la persona no está, a ver, lo que yo estoy haciendo, tanto en YouTube como en Instagram, lo que estoy haciendo es poner material que funcione como semillas para gente que está en el umbral, para gente que ya está en, digamos, en el dilema en el que yo me encontraba. Que eras hijo ¿Ves? de Abrir protestante, Pero posibilidades. sé que dentro de poco van a ser miles, porque hay algo que Abonar es Dios, lo que puedes hacer. hay algo que Dios está empezando a hacer. Y creo que en las próximas décadas vamos a ver un cierre del cisma. El protestantismo está muriendo como tal. Lo que yo estoy viendo es que va a haber una separación muy grande dentro del protestantismo. Los que quieren un protestantismo liberal y completamente mundano, ¿no es cierto? Y completamente permisivo, se van a ir para un lado. Y los que quieran realmente la sustancia del evangelio, van a volver a la Iglesia Católica. Veo que hay un cierre del cisma dentro de las próximas décadas. permiso. Acá entró Sí, Silvio Sosa, que era católico, pero ya no es más.
y luego también optó por la parte, no sé si es pentecostal, o trinitario, evangélico. Y bueno, está Guido Lisi. Silvio me pidió que quería comunicarse contigo, Guido, para Bueno, tener un diálogo, un debate y no, programarlo para en otro momento, por supuesto. sí, no, por supuesto, yo estoy a punto de entrar a misa en 10 Sí, minutos, sí, 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 así, sí, y sí, que ya y estoy llegando muchísimas tarde. gracias por dar tu testimonio. Sí le digo a Silvio que Guido Lisi era protestante, es hijo de pastor, porque no deja de ser padre tu papá, y No, sí, obviamente. y que bueno, que estudiaste en muchas oportunidades la teología protestante, y no sé si tenés una maestría, bueno, o sea que, y que ya no es más hace un año, optaste por ser católico. Así que Sí, adelante, Silvio, si querés programar el debate con él y ponerse en 2 minutos de acuerdo o algo, o para después. Adelante. Bueno, Bueno, se se desconectó. retiró, se desconectó. está fallando la conexión, veo. Bueno, gente, ¿qué les parece si coordinamos de nuevo un día con más tiempo? Porque estoy acá en la rotonda y si no suelto el teléfono me voy a chocar con alguien. Ahora estoy manejando mientras hablo Ujú. con ustedes. Estoy en la Bueno, rotonda, acá más una vale. rotonda peligrosa sin Bueno, semáforos. sí lo coordinamos para otro momento. Para mí fue Sí, un gusto hacerte la nota a la vez, un gusto, por eso lo llamé a Luis y a Silvio, por supuesto, para que coordine contigo esa plática o debate, como quieran llamarle. no, no, debate formalmente hablando no quiero hacer. No porque no me interese debatir, porque no pueda debatir, es porque no se llega a ningún lado. Si vamos a hablar para aclarar cosas, para tratar de entender Claro. mejor qué es lo que piensa, sí, me encanta. Si vamos a tratar de debatir para convencer al otro, entonces no sirve. Obviamente Sí, que es no. pérdida de tiempo, de hecho. Sí. Sí, porque Para, al final los debates, yo fui parte de estas cosas y los debates en realidad sirven solamente para reafirmar las ideas que uno ya tiene, no para realmente abrir el corazón. Y yo quiero tener diálogos serios, aunque la persona esté completamente en desacuerdo conmigo. A mí no me importa, pero tener diálogos serios en los que yo pueda entender a la persona y aunque esté o no esté de acuerdo, respetar todo lo que diga y simplemente que sea si es una conversación humana, no hay problema. Si es un debate para pelear, ya hice demasiados y no logran nada. claro, una última preguntita, Guido, antes que Dígame, te dígame. retire. ¿Naciste en Buenos Aires? Buenos Aires, sí, sí. Sí. Y luego sí te fuiste a distintos países, me dijiste. Tu señora es china, Yo estuve en China por 14 años, sí. Me fui 14 años. cuando tenía unos 19 años más o menos y, y volví ya, bueno, ya volví como adulto. Claro, claro. Volví a los Bueno, 34, 35, sí. sí. Un placer entonces haber dialogado contigo y muchas gracias a los que me acompañan. Y Dios los bendiga. En otra oportunidad hacemos otro encuentro. No hay problema, déjeme por mensaje y coordinamos mejor el horario con más tiempo y le damos todo el tiempo que usted necesita. Queda formado el grupo Guido, por acá. Por Bueno, acá lo voy a perfecto, nombrar. no hay problema, seguimos acá entonces. Perfecto. Muchas gracias, bendiciones. A usted, Dios la bendiga, chao, chao.